Buenas tardes, profesor Warner y compañeros. Nosotros somos el grupo 3 y el trabajo que vamos a presentar hoy corresponde al proceso de manufactura para generación de madera plástica con un módulo de ruptura a la fricción mínimo de 12,4 megapascales y dimensiones de 40 milímetros de espesor, 90 milímetros de ancho y 1400 milímetros de largo. Las personas que van a exponer son Carlos Villagra, Juan Juan, Steven Alfaro, Luis Montenegro, Nayeri Salazar, Luis Villegas y Anthony Gómez. Entonces, para iniciar el proyecto, se estableció el siguiente objetivo general, que es desarrollar un proceso de manufactura para la generación de madera plástica con un módulo de ruptura a la fricción mínimo de 12,4 megapascales para el segundo semestre del año 2021. Luego, con objetivos específicos, tenemos primero establecer las variables experimentales requeridas para definir la madera plástica con un módulo de ruptura a la fricción de mínimo de 12,4 megapascales para el desarrollo del proceso de manufactura. Después, definir el equipo necesario para el desarrollo de un proceso de manufactura de madera plástica y que alcance todas las variables establecidas inicialmente. Y por último, determinar un proceso de calidad que permita variar las variables de experimentación que cumpla con las normas ASTM D6108, D6109, ISO 17088, ISO 2859E, ISO 20819. Más adelante, mis compañeros van a explicar en qué consiste cada una de las normas mencionadas. En cuanto a los requerimientos, en el caso de los que se deben cumplir son, primero, el producto final debe cumplir con un módulo de ruptura a la fricción mínimo de 12,4 megapascales, siguiendo las normas ASTM D6108 y D6109. Después, el tamaño del producto debe cumplir las siguientes dimensiones: 40 milímetros de espesor, 90 milímetros de ancho y 1400 milímetros de largo. Por último, la materia prima debe corresponder a plásticos reciclados de tipo PET, plástico de alta densidad y de baja densidad, para cumplir con la iniciativa de conservación ambiental que tenemos en nuestro proyecto. Ahora, para los requerimientos que serían buenos tenerlos, se tienen que, uno, el color del producto sea de color marrón y que el acabado superficial sea similar a una tabla de madera real para que el producto tenga una mejor presentación. Ahora, con los objetivos y requerimientos mencionados, se establece el siguiente proceso de manufactura de madera plástica. Primero, se inicia con la etapa de selección y clasificación de los plásticos y las fibras vegetales según la categoría que pertenece a cada uno. Luego, se procede a introducir los materiales tratados a la trituradora para obtener partículas de 0,7 milímetros. Después, se mezclan los productos triturados en una mezcladora a una proporción de 80% de plástico y 20% de fibra vegetal. Posteriormente, se agrega la mezcla a la extrusora para lograr una pasta caliente de madera plástica. Enseguida, se introduce la pasta a un molde de forma rectangular de 40 milímetros de altura, 90 milímetros de ancho y 1400 milímetros de largo. Finalmente, se coloca el molde en un baño de agua para enfriar el producto y con eso se puede obtener la madera plástica. Entonces, con el proceso definido, ahora sigue con la parte de validación. Para la parte
Para la validación del proceso, se inicia con la validación teórica, donde se establece que la materia prima que se va a usar corresponde a plástico de post-uso de tipo PET, plástico de alta densidad o de baja densidad. En cuanto a la fibra vegetal, se utiliza cáscara de maíz, caña o de palma de aceite. Además, el proceso debe seguir el diagrama de flujo mostrado anteriormente. En la parte de validación de instalación, el lugar debe contar con una ventilación adecuada y una temperatura alrededor de los 20 grados Celsius y una humedad relativa de 50% para que los trabajadores y las máquinas puedan operar en un ambiente adecuado. Para la validación al superior, los plásticos deben ser de post-uso y que sean de tipo 1, tipo 2 y tipo 4, que son tipo PET, plástico de alta densidad y baja densidad. Además, que cumplan con el estándar de ISO 17088, con eso garantizando su reciclaje orgánico después de su uso. Por otro lado, las fibras vegetales deben ser de cáscara de maíz, de caña o de palma de aceite y totalmente secas. Ahora, en la validación de operación se determinó que las materias primas que salen del triturador deben tener un tamaño máximo de 0,7 milímetros antes de entrar al proceso de mezclado. La proporción entre el plástico y la fibra vegetal en el mezclado debe ser 80% y 20% respectivamente. La temperatura de calentamiento debe alcanzar a un rango de 270 grados Celsius más o menos 5 grados Celsius. El tiempo de enfriamiento hay que ser mínimo 30 minutos. Y por último, en la parte de variación de rendimiento, el producto debe cumplir con la norma ASTM T608 y T609 con una cantidad de desechos menor que el 2%. Ahora hablando un poco más con respecto a las validaciones necesarias para el equipo utilizar, empezando primero con la validación o cualificación teórica, se tiene que la trituradora obtenida deberá generar plástico triturado de un promedio de diámetro de aproximadamente 0,7 milímetros o de longitud también de esta magnitud antes de poder entrar a la extrusora. Luego la máquina deberá ser capaz de producir placas, la máquina extrusora deberá ser capaz de producir placas de madera de 40 milímetros de espesor, 90 milímetros de ancho y 1400 milímetros de largo conforme se había establecido inicialmente. Para el proceso de extrusión, la máquina deberá elevar la temperatura del plástico a un rango entre 265 y 275 grados Celsius. Ahora, hablando un poco de la validación de la instalación, se debe asegurar que el lugar de instalación brinde 240 voltios para el uso de la extrusora y también que brinde 240 voltios para el uso de la trituradora. Dado que la extrusora trabaja con una alta temperatura, el cuarto donde ésta se ubique deberá estar lo suficientemente ventilado como para mantener la temperatura dentro de este cuarto a temperatura ambiente y agradable tanto para los operarios y que no comprometa el buen funcionamiento de las otras maquinarias. Y por último, la plataforma de enfriamiento deberá estar conectada a 120 voltios mínimo. Pasando ahora a las validaciones o cualificaciones operacionales, la máquina deberá contar con un desgasificador para eliminar todos los gases y la humedad del plástico triturado. También se deberá la trituradora tener instaladas mantas especiales para poder mantener la temperatura para que no existan pérdidas de energía indeseadas. Y finalmente, la validación o cualificación de rendimiento. Tenemos que se van a realizar pruebas para determinar que las maquinarias produzcan las piezas con las características físicas y mecánicas adecuadas y establecidas al inicio del proyecto. Algunas de las normas importantes a seguir para poder lograr los objetivos del proceso de manufactura corresponden a las siguientes. La norma ISO 28819 especifica las proporciones y los tipos de materias primas que se utilizan en la fabricación de los componentes de madera plástica. También especifica los
requisitos de seguridad y salud para la generación de madera plástica. Por otro lado está la norma ISO 17088, asociada con los procedimientos y requisitos para los productos fabricados con plásticos que son aptos para la recuperación mediante el reciclaje orgánico. La norma ISO 2859, la cual se encarga de regir el método militar de muestreo para la validación de lotes de producción. La norma ASTM de 6108, relacionada con el método de prueba para las propiedades de compresión de madera plástica y sus formas. Y por último, la norma ASTM de 6109, la cual establece los métodos de prueba para las propiedades de flexión de madera plástica, reforzada y no reforzada, así como de productos relacionados. Para este caso, se aplica el método de tabla militar. Este método permite determinar la cantidad de muestras de un lote específico y, dependiendo de un límite aceptable de calidad, aprobar o rechazar ese lote a partir del número de unidades defectuosas. La norma ISO 2859 se encarga de regir el método militar de muestreo. Para el caso del proceso de manufactura, se establece un lote de 250 unidades de madera plástica con un nivel de inspección general 2. Según lo mostrado en la imagen, se tiene asociada la letra H. Posteriormente, según lo mostrado en la imagen, se tiene que para la letra H se establece un tamaño de muestra de 50 unidades de madera plástica, considerando un límite aceptable de calidad de 4, se tiene lo siguiente: se acepta el lote y como máximo se tienen 5 unidades defectuosas. Por otro lado, se rechaza el lote si se tiene 6 o más unidades defectuosas. Se aplicará el ciclo PDCA o PHVA por sus siglas en español, en lo relacionado a la fibra vegetal que se agrega en la materia prima necesaria para la generación de madera plástica. Entonces se tiene lo siguiente: para la parte de planear, se tiene que determinar qué tipos de fibras vegetales se utilizan en el proceso de manufactura, establecer los suplidores que permitan brindar las fibras vegetales de interés, disponer del presupuesto y los recursos necesarios para poder procesar las fibras vegetales. Lo que respecta a la parte de hacer, se tiene que realizar la mezcla de los productos triturados en proporciones de 80% plástico y 20% fibra vegetal. Además, se tiene que las fibras vegetales seleccionadas corresponden a cáscara de maíz, caña de azúcar o palma de aceite. Lo relacionado con verificación, se tiene que establecer si el tipo de fibra vegetal y la proporción de 20% son suficientes para generar una mejora en las propiedades mecánicas y disminuir la cantidad de unidades defectuosas. Por último, la parte de actuar corresponde a registrar la información relacionada con las pruebas mecánicas realizadas a la madera plástica para decidir si es apropiado seguir mezclando plástico con fibra vegetal o se debe buscar una alternativa más adecuada para la producción de madera plástica. Para mantener nuestro proceso continuo, hemos definido algunas métricas para asegurarnos de que el proceso esté bien. Entonces, en las cajitas azules tenemos cómo va a ser el proceso, que ya lo había explicado el compañero Chan. Entonces, para el primer paso, la métrica sería revisar los costos de las materias primas. Y para los siguientes pasos debemos verificar el consumo eléctrico. En la trituradora y el pulverizador, el consumo eléctrico no debe ser mayor a 2.2 kWh. Para la mezcladora hay que asegurarse que no sea mayor de 0.8 kWh. Además, la extrusora, el consumo eléctrico tiene que ser igual o menor a 8
kWh. Y para el sistema de enfriamiento, el consumo no debe ser mayor a 1.5 kWh. Es necesario revisar esto para también revisar los costos y en caso de que sea necesario realizar algún ajuste. También es necesario verificar el consumo de aceite de lubricante. Tenemos también algunos puntos de revisión importantes en cada uno de los pasos. En el primer paso sería verificar que se cumplan con los materiales adecuados. El plástico que se necesita es 1, 2 y 4 y además revisar la fibra vegetal que sea la adecuada, de maíz, de caña o de palma de aceite. También verificar que todo esté limpio y seco. Posteriormente, revisar que el diámetro triturado sea el adecuado, de 0.7 milímetros. Luego de esto, revisar que la proporción de plástico y de fibra sea la adecuada, con un 80% de plástico y un 20% de fibra. También es necesario verificar la temperatura que no sobrepase los 280 grados Celsius. Y por último, es necesario verificar que el tiempo de enfriamiento sea de al menos 30 minutos. Hemos identificado algunos riesgos, entonces definimos la matriz de riesgo para evitar esto y lo vamos a clasificar según el nivel de riesgo, entre bajo riesgo, medio riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo. A mayor sea el nivel del riesgo, también será mayor el impacto. Entonces, para la temperatura, sería un alto riesgo si el equipo alcanza una temperatura igual o superior a los 285 grados Celsius. Esto porque ya no cumpliría con los estándares que necesita nuestra madera plástica. Con respecto al personal, tendríamos un alto riesgo si más de 3 ingenieros no están disponibles. Y esto representaría un alto impacto, ya que podría aumentar los costos de la producción y podrían ver afectados los horarios de otros compañeros. Con respecto al voltaje del equipo, sería de muy alto riesgo si el voltímetro no mide una diferencia de potencial igual a 240 voltios. Por eso, como medida de contingencia, debemos contar con un voltímetro de respaldo que esté calibrado y en buen estado. Con respecto al equipo, sería de muy alto riesgo si la extrusora llegara a tener vibraciones de más de 40 Hz, lo que representaría un alto impacto porque podría causar daños en la extrusora y eso nos podría generar que el proceso de producción se interrumpa. Tendríamos que además tener gastos extra, ya sea comprando repuestos en técnicos o bien comprando una máquina nueva. Así que como medida de contingencia, tenemos que tener alguna empresa alterna que nos brinde ese servicio en caso de que esta máquina se dañe. Con la energía, tendríamos un muy alto riesgo si nos quedamos sin suministro eléctrico por más de una hora. Eso sería un muy alto impacto porque se vería afectada la producción. Entonces, como medida de contingencia, tenemos que tener una fuente alterna de suministro eléctrico, ya sea una planta eléctrica o alguna fuente de energía renovable. Bueno, ahora con respecto a la valoración de la inversión en capital o CAPEX, en cuanto al equipo, tenemos la trituradora JYSC-1521, que tiene un costo de $4,500, línea de producción de madera plástica SJSZ-65132, que tiene un costo de $40,000, y finalmente 3 moldes con las dimensiones requeridas, que tienen un costo total de $230. Ahora, para la valoración de centro de costos, los equipos mencionados anteriormente requieren por trimestre $1,500 para su mantenimiento predictivo. En cuanto a los repuestos, debido a que se realiza el mantenimiento predictivo para poder evitar daños,
Se espera que este gasto sea mínimo en mantenimiento correctivo. No obstante, se pueden utilizar $500 trimestrales en caso de que falle y de ser necesario la compra de un repuesto. En cuanto al gasto energético, se utilizarán $737 trimestrales y finalmente la mano de obra. En nuestro proyecto tenemos 7 ingenieros trabajando, lo cual tendría un gasto trimestral de $19,635 para un total de $22,372 por trimestre. Para la rutina de mantenimiento para el extrusor, realizamos diferentes actividades durante la semana con diferentes frecuencias de cada una. La primera actividad sería revisar la temperatura exterior de funcionamiento. Esa actividad la realizamos 15 veces a la semana. Segundo sería alineación de poleas, lo realizamos 5 veces a la semana. Revisar el nivel de aceite de lubricantes 10 veces a la semana. Análisis de aceite y vibraciones mecánicas 10 veces a la semana. Control de temperatura de operación 5 veces a la semana. Y revisar el estado de todas las resistencias 5 veces a la semana. Como rutina de calibración para un medidor crítico, se decidió elegir como medidor crítico el termómetro que se utilizará para las mediciones de temperatura de la extrusora. Para mantener correctamente calibrado, se contratarán los servicios de un laboratorio metrológico que cumplan con la normativa ISO 17025. En la aplicación de la investigación industrial e ingenieril como metodología para la investigación industrial ante cualquier eventualidad que se presente durante el proceso o cuando esté el producto terminado, se va a utilizar un proceso en el cual, mediante el uso de las herramientas, se puede identificar, cualificar y analizar y resolver los diferentes casos que se encuentran en los procesos de manufactura y gestión. Bueno, el método proceso de investigación industrial a usar es el Ichikawa. Es una herramienta de gestión de calidad donde es necesario diagnosticar un problema y sus posibles causas. Bueno, aquí está el diagrama de Ichikawa y con cada punto vamos a explicar las causas de los problemas. El primero sería mano de obra, que se dice que el ritmo de introducir las botellas de plástico no es adecuada, lo cual hace que se acumulen muchas botellas dentro de la cámara de corte, esperando que las trituradas al diámetro establecido. En la parte de la máquina no está cortando bien las botellas de plástico que se introducen por la tobera. Los cuchillos sufren altas fuerzas que las empujan hacia atrás, lo cual hace poco a poco la separación entre los cuchillos aumente, entonces ya no pueda cortar adecuadamente las botellas de plástico. Si la separación entre las cuchillas es muy grande, las partículas de botella no llegan al diámetro establecido, por lo cual el filtro de la máquina no está dejando que salga de la trituradora. En la parte de material, el material de los tornillos no es suficientemente fuerte para resistir las cargas ejercidas por la acumulación de botellas hacia los cuchillos, por lo que los tornillos no se sujetan bien a los cuchillos. Y en la parte de método, la precarga aplicada a los tornillos no es suficiente para prevenir que la unión entre los cuchillos y la base tenga una rigidez adecuada que impida cualquier movimiento entre ellos. Como solución para el problema, la posible primera causa se realiza entrenamiento de los operarios con el fin de enseñarles la cantidad adecuada de los productos que se puede introducir a la máquina y el tiempo que se debe esperar entre cada ciclo. Luego, para el problema de los tornillos, se debe cambiar un material más resistente para aguantar los esfuerzos generados por el exceso de cargas. En cuanto al nivel de precarga, puede aumentar a una carga mayor o disminuye el tiempo entre cada mantenimiento preventivo para así asegurar que los tornillos siempre se encuentren en una condición adecuada. Y por último, el problema persiste. Se procede a examinar la máquina en el orden de las posibles causas para determinar las causas, ya sea en la máquina o relacionada con los tornillos. La investigación ingenieril se realiza para analizar una desviación o para tener una producción controlada.
y así asegurar que el proceso vaya corriendo bien con respecto a un estándar. Para esto se realizan muestreos al producto, mantenimiento preventivo al equipo y se utilizan auditorías programadas. La investigación ingenieril se puede realizar mediante laboratorios certificados, laboratorios de ensayos, certificaciones al personal y mediciones con equipos calibrados. Se van a aplicar en este proceso auditorías programadas para garantizar que el producto esté cumpliendo con las características y parámetros deseados. Asimismo, se van a realizar pruebas en laboratorios de ensayos para que se puedan verificar las propiedades mecánicas del producto para así poder evitar defectos en el mismo. Además, los instrumentos de medición que se utilizan en la planta requieren de calibración. Se utilizan varios métodos invasivos y no invasivos para realizar la investigación ingenieril del producto final. Los métodos invasivos consisten en pruebas destructivas y que requieren de probetas para realizarse. Las propiedades mecánicas del producto se determinan en un laboratorio que cuente con máquinas de ensayo universal que realicen pruebas según las normas ASTM correspondientes. Las propiedades que se analizan son la flexión, la compresión y la fatiga por flexión y compresión. Se requiere una resistencia mínima a la flexión de 12,4 megapascales. En planta también se utiliza una norma ASTM para determinar la densidad y gravedad específica de la madera plástica en una prueba de desplazamiento. Otra prueba invasiva es verificar la composición del volumen. Para esto se corta el producto final y se realiza una inspección visual de la homogeneidad de la madera plástica en la sección transversal. Los métodos no invasivos que se utilizan son la medición de las dimensiones de la tabla de madera plástica y la inspección visual del producto final para detectar daños o desviaciones en el color, las dimensiones y el acabado. La investigación ingenieril enfocada a equipos comprende métodos no invasivos. Para este caso se realizan análisis termográficos periódicos para verificar que la temperatura externa de la extrusora no sea superior a 80 grados Celsius. Esto para identificar posibles puntos de sobrecalentamiento en esta. De igual forma, se revisan las resistencias eléctricas presentes en la extrusora, comprobando que éstas estén en un rango de temperatura aceptable y se encuentren en buenas condiciones. Por otro lado, se hace el análisis termográfico a las conexiones eléctricas de los equipos para verificar que su temperatura no supere los 50 grados Celsius y así evitar la generación de un incendio en el lugar de trabajo. Para los análisis termográficos se elige una cámara termográfica Fluke TI S75. Por otro lado, también se realizan análisis de vibraciones en la extrusora para garantizar una frecuencia adecuada en las vibraciones generadas y de esta manera evitar daños en los componentes de la extrusora. Se elige utilizar un medidor de vibraciones Fluke 805. Y por último, se realizan mediciones de voltaje para asegurar un suministro de voltaje a la extrusora igual a 240 voltios, con el propósito de optimizar su funcionamiento durante el proceso de manufactura. Se utiliza un voltímetro Miyako M5505. Ahora, con respecto a la valoración de EHS, recursos humanos y condiciones ambientales, en la valoración de medio ambiente humano y seguridad, EHS, por sus siglas en inglés, de este proceso de manufactura, se debe cumplir los siguientes requisitos para asegurar que las condiciones de trabajo de los operarios sean adecuadas. Con respecto a la parte humana, dado que el proceso involucra máquinas especiales como trituradora, horno y extrusora, es necesario que los personales estén entrenados antes de tocar algunas de las máquinas mencionadas anteriormente. En la parte de seguridad, para las personas que trabajan con la trituradora, se debe contar con lentes de seguridad para evitar pequeñas partículas de plástico entre los ojos, ropas adecuadas para prevenir que la máquina arrastre la ropa cuando está girando y tapón para el oído, ya que la trituradora produce ruido cuando está operando. En la parte del medio ambiente, como este es un proceso que trata residuos de plástico, entonces se debe tener cuidado con los desechos que se generan en cada etapa del proceso,
ya que son pequeñas partículas de plástico que pueden contaminar el medio ambiente. Por lo tanto, como una solución, se puede recolectar esas partículas que se generan durante el proceso y se filtra para luego volver a incluirlos en la etapa inicial. Para la valoración de recursos humanos, se tiene como propósito garantizar el bienestar de todo el personal que se encuentra en el lugar de trabajo y mantener el correcto desarrollo del proceso de manufactura. Algunas acciones para lograr lo descrito anteriormente son las siguientes. Número 1, generar un ambiente laboral ameno y respetuoso entre los compañeros de trabajo para evitar posibles conflictos. Número 2, organizar y mantener comunicación con el personal con el que se está trabajando para las diferentes actividades que se realicen en el proceso. Número 3, gestionar y manejar de forma adecuada los tiempos de trabajo de las personas a cargo. Número 4, evaluar el desempeño del personal para establecer qué cambios se tienen que aplicar al proceso. Y finalmente, número 5, supervisar las actividades del personal para evitar posibles fallos que afecten el proceso de producción. Y en cuanto a la valoración de condiciones ambientales, en este caso es necesario considerar las condiciones para la instalación de los equipos y el confort de los trabajadores. En cuanto a los requisitos de los equipos, como el proceso requiere máquinas como los motores eléctricos, entonces se debe contar con conexiones trifásicas para estos aparatos. Además, los cables de conexión suelen ser de calibre 8 como mínimo por la alta demanda del calentador de resistencia. Con respecto al confort de los operarios, se debe contar con una buena ventilación, ya que es un proceso que involucra polvos y calor, los cuales generan incomodidad a las personas que trabajan en ese lugar después de un largo plazo. Y como parte de la acción social de la empresa, por mes se van a donar 20 pupitres a escuelas de bajos recursos. A continuación les vamos a mostrar un video que ilustra esto. Muchas gracias.